Bueno, Federico, nosotros aquí hemos aprendido de tanto dialogar con ustedes, con los especialistas en estos temas, que las pequeñas y medianas empresas son, en definitiva, un termómetro importante de la economía, porque cuando las cosas van bien son las primeras que toman empleados y las primeras que muestran que las cosas van bien, pero a la vez también cuando las cosas van mal son las primeras que recogen el golpe, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas en este momento? Sobre todo en el sector industrial principalmente, que es en el que me desempeño, están en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos varios factores macroeconómicos que afectan directamente en la actividad de la pequeña y la mediana empresa. Principalmente por el crecimiento de las importaciones. Este año en el primer trimestre, si ya las importaciones habían crecido y ya se venía advirtiendo el crecimiento del déficit comercial, o sea que el país compra más de lo que le logra vender al mundo. El crecimiento en el primer trimestre, ya el año pasado había sido fuertísimo. ¿Se acuerdan que se había hablado de un déficit de 8.000 millones? Bueno, este año el déficit comercial, este primer trimestre del año, el déficit comercial volvió a aumentar un 21%. O sea, este primer trimestre del año se importó un 21% más. Eso, lógicamente, por un lado, es una sola de las problemáticas, presiona sobre la actividad industrial en la Argentina, sobre el consumo en la Argentina, y hace que en cierta medida los productos importados compitan con los nacionales y desplacen al trabajo nacional de la elección que van a tener los consumidores. Eso solamente por un lado. Si lo vemos por el tema tarifas, nos encontramos también con que encima de que tenemos ese crecimiento de las importaciones, también la cuestión tarifaria, el crecimiento de casi 1000% en las facturas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es uno de los sectores industriales y pymes más importantes de la Argentina. Vuelve a presionar y nos encontramos justamente en última instancia con el tema, aparte de otros problemas, pero con el tema de la suba de interés al 40%, que eso prácticamente fue el golpe de gracia que se le podía dar a las pymes porque necesitan, cambiar los cheques y financiarse en el mercado local. Las pymes no se financian en el mercado internacional, entonces están muy complicadas con tasa del 40%, cuando algunas operaciones o márgenes de rentabilidad no superan el 12-13% en el 80% de los casos. Claro, es un cuadro bastante preocupante, digamos, ¿y ustedes ven que haya alguna posibilidad de revertirlo en el corto plazo? Mire, yo más o menos le voy a dar un ejemplo antes de algunos numeritos. Vieron que hace poquito se empezó a decir que la industria estaba creciendo, o sea, los informes que venía elaborando el gobierno demostraban que sí había crecimiento en el sector industrial. O sea, ¿se acuerdan de eso, no? O sea, sí. Los informes de INDEC o las declaraciones de Marcos Peña. Bueno, el tema es qué sectores vienen creciendo dentro del sector industrial. Y nos encontramos con que básicamente lo que viene creciendo son todos los sectores vinculados a la producción y a la obra pública, pero en mayor escala. O sea, no las pymes metalúrgicas y metalmecánicas que están a un 54% de capacidad instalada. O sea, de una fábrica usan la mitad. O sea, una pyme hoy industrial en la provincia de Buenos Aires, del sector textil, del sector metalmecánico, del sector de caucho y plástico, de edición e impresión, supongamos que tiene una fábrica, tiene 10 máquinas, hoy está trabajando con 5. Pero todavía no despidió trabajadores, los viene sosteniendo, porque le cuesta mucho capacitar a un trabajador. Entonces trata de retener lo más posible, y va a pérdida a veces, es cierto, pero ¿por cuánto tiempo puede ir a pérdida? Hoy se está a la mitad de la capacidad instalada que se estaba utilizando hace 2 años atrás. Entonces, cuando uno le plantea al gobierno, hace falta un viraje de la política económica, no es que hace falta contener el dólar, o hace falta contener la inflación, o el problema son las tarifas, no. El problema es la política económica. Pareciera como que aquellos que tienen la capacidad de tomar las decisiones para eso no acusan recibo de lo que está sucediendo. Claro, y ante eso vemos que Industriales Pymes Argentinos, a través de su presidente, propone un plan que contendría
4 ejes, dice, para reactivar el sector industrial. Exactamente, desde IPA, pero también desde otras organizaciones industriales, lo que se viene planteando es la gravedad de la situación de lo que venimos atravesando en la industria. Hablo de la industria porque es uno de los principales motores y justamente porque es donde uno siente, por lo menos particularmente siento referencia, es uno de los principales motores del empleo y del desarrollo en la Argentina. No porque los otros sectores, como por ejemplo el comercio es un gran dador en la Argentina, un gran generador de trabajo, y lo mismo sucede con los servicios. El tema es que justamente el sector industrial es el que viene más golpeado, es el perdedor de este modelo económico, y hace falta, es necesario, es imprescindible trazar nuevos ejes al delinear la política económica que contengan la actividad industrial en la Argentina, que es prácticamente una de las principales generadores de empleo. Claro. Evidentemente. Bueno, estos puntos que propone desde Industriales Pymes Argentinos, dice, son 4 ejes. ¿Cuáles serían esos ejes sintéticamente? Lo principal, vieron que más o menos yo les había expuesto algunos ejes sobre las problemáticas. Primero, el tema de las importaciones, la necesidad de contener las importaciones. Pero esto no solamente es necesario para las pymes, esto es necesario para el país, porque al país se le están yendo, el año pasado se le fueron 8.500 millones de dólares de déficit, o sea, 8.500 millones de dólares por encima de lo que vos pudiste exportar y pudiste recaudar en dólares de esas exportaciones, 8.500 millones de dólares. Este año prácticamente se van a ir 10.000. Cuando ingresa toda esa mercadería en la Argentina, que el mundo principalmente está vendedor, o sea, en el mundo se está tratando de vender más que de comprar, es muy difícil exportar, los países están muy proteccionistas hoy comparado con hace 10, 12 años atrás, están muy proteccionistas, no te compran, hacen lo imposible por tratar de detener la importación, y por el otro lado están muy vendedores, están muy sobreofertados, hay mucha cantidad de productos, se compite mucho y tratan de competir por estos mercados como la Argentina. Uno es tratar de ir limitando la cuestión importadora y estimulando la cuestión exportadora. Hace falta políticas más fuertes para estimular las exportaciones y hace falta una decidida capacidad para poder limitar las importaciones, para poder proteger el trabajo argentino. Esto no es algo que hacemos nosotros, esto es algo que se hace absolutamente en todo el mundo. Por el lado del financiamiento, no podemos trabajar con tasas del 40%, las pymes no pueden trabajar con tasas del 40%, pero en ninguna parte del mundo se puede trabajar con tasas del 40%. Sí, eso lo admitieron cuando hablamos con gente cercana al gobierno, pero dicen que es momentáneo. Pero no, momentáneo, ¿cuántos son? ¿6 meses? O sea, ¿por cuánto tiempo una pyme puede llegar a soportar eso? Un ejemplo, les doy un ejemplo. Supongamos que usted de repente hizo una operación, usted cerró una operación, le vendió a un cliente le paga 90 días, mucho más largos son los pagos si usted le vende a un supermercado, o sea, son a 120 días. Esos 120 días usted va a ir con un cheque porque tiene que pagar sueldos, porque tiene que, lo que se llama en la jerga, reventar el cheque. ¿Qué es reventar el cheque? Yo tengo una urgencia de dinero, me van a descontar, yo no puedo esperar esos 120 días. Entonces voy al banco y le vendo ese cheque. Y por ese cheque me están descontando el 15, el 20, el 25%, cuando en realidad la ganancia de ese cheque por una operación era del 12%. Entonces, ¿cuánto tiempo una empresa puede ir a pérdida? ¿Cuánto tiempo usted podría sostener ir liquidando sus activos para poder cubrir sus necesidades del día a día, para poder pagar los cheques, para que sus empleados no tengan problemas sus familias, para que puedan seguir pagando los colegios, la medicina prepaga? ¿Cuánto tiempo lo puede hacer? ¿Por cuánto tiempo se puede seguir haciendo? Y si ese temporal es un año, y si ese temporal es de acá hasta 2019, nos vamos a encontrar con que las pymes van a estar en una situación verdaderamente complicada. Eso por un lado. Entonces lo que exigimos es tasas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas. Lo restante es tratar de seguir conteniendo la situación en materia inflacionaria, que son ejes que nosotros venimos diciendo, que se llame a un gran acuerdo nacional, pero no un gran acuerdo nacional para un ajuste, porque lo que se necesita no es que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo para ajustar, sino que los argentinos nos pongamos de acuerdo para crecer, cuáles son las medidas que necesitamos para retomar la senda del crecimiento,
pareciera como que de la jerga económica, de la teoría económica, el actual gobierno hubiese borrado la mitad de la teoría económica. Y la mitad de la teoría económica habla de cómo se hace para crecer, cómo hacen las economías para crecer. Lo más importante, uno de los ejes principales y problemáticas principales en la teoría económica es el crecimiento, no el ajuste. Volvamos a pensar una economía que tenga eje su programa económico en el crecimiento, no en el ajuste. Eso es lo que básicamente venimos planteando desde Industriales Pymes. Estos préstamos que están motorizando línea de créditos de hasta 20 millones, dice, para erradicación de pymes en parques industriales de la provincia de Buenos Aires. El tema es en este momento, mira, le voy a dar nada más que algunos numeritos, le voy a tirar algunos numeritos. Estos numeritos que yo le voy a dar son de la industria manufacturera. El último informe del INDEC de utilización de la capacidad instalada en la industria de marzo de 2018. Usted puede entrar a la página del INDEC, cualquiera de los oyentes puede entrar a la página del INDEC, que es muy amena, marcar en economía, y en economía va a encontrar todos los informes que se van publicando. O sea, son números oficiales. Bien. Le voy a dar un ejemplo. El nivel general de capacidad instalada hoy, actualmente, de la industria en Argentina, a marzo de 2018, es del 66%. Piensa una cosa, para que usted invierta, para que alguien invierta, para que alguien saque dinero y diga, en vez de consumir o en vez de ahorrar, voy a invertir este dinero, voy a comprar una máquina, sea desde una pequeña empresa, una microempresa o una gran empresa, el nivel general de capacidad instalada, o sea, de uso de las máquinas que la empresa tiene que estar haciendo, tiene que estar alrededor del 80 y el 85%. Cuando se llega a la aguja, marca entre 80 y 85% de la empresa invierte y compra una nueva máquina, o sea, amplía su capacidad de producir. Yo le digo una cosa, el nivel general está en el 66%, se está 20 puntos abajo de lo que vendría a ser el punto de inversión dentro del sector industrial. La industria automotriz está trabajando al 58%, la producción de alimentos está al 63%, edición e impresión al 56%, caucho y plástico está al 56%. La industria metalmecánica, que es una industria intensivísima justamente en la pequeña y mediana empresa, en la generación de trabajo y principalmente en la provincia de Buenos Aires, está al 54%, o sea, está a 30 puntos o más de estar en un punto óptimo de inversión. Y bueno, y la industria textil está al 50%. Sí. Con estos 30 puntos, ¿usted qué haría? ¿Se compraría un lote en un parque industrial sabiendo que encima las importaciones vienen creciendo a un 20% anual este año, cuando en realidad ya el año pasado era insostenible y ya este año se importa un 20% más? ¿Estaría dispuesto a hacer ese desembolso o guardaría esa plata pensando que la coyuntura económica no es de las mejores y podría inclusive ser menos amigable de lo que es hoy? Entonces, las líneas son atractivas. La semana pasada se sancionaron 2 leyes que son maravillosas. Una es la ley de financiamiento productivo y la otra es la ley de compra nacional. Las 2 leyes son maravillosas, pero con una tasa del 9%. O sea, la ley de financiamiento productivo y factura electrónica es algo que venían pidiendo las pymes hace un montón de tiempo, pero con una tasa del 9%, con una tasa del 10%, con una tasa del 40%, se hace insostenible la actividad industrial en la Argentina. No contemplan la coyuntura. Yo ayer veía, la verdad me parecía muy simpática, el evento de PIBA, ¿no? Estaban todos los desarrolladores de los parques industriales y los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. O sea, todo parecía como un gran evento. Si yo fuera un inversor en Argentina, yo la verdad que estaría muy dudoso de comprarme un lote en un parque industrial frente a una situación de coyuntura en la cual me vienen abriendo la importación, con unas tarifas que son exorbitantes, con unas tasas de interés que son insostenibles, que son más cara la tasa de interés en Argentina que en Irán. O sea, piense Irán en la situación que está a nivel internacional. O sea, le cuesta mucho a Irán hacerse de dólares, y la tasa de interés es la mitad en Irán que en Argentina. Y hoy que me vengan a ofrecer eso, es prácticamente
hasta simpático me parecería. O sea, entonces la coyuntura no es un problema de dólar, no es un problema de inflación, no es un problema de tasas de interés, no es un problema de financiamiento, es un problema de la política económica. La política económica, así tal como está planteada el día de hoy, es insostenible, beneficia a 3 y perjudica a millones.